Ahí está. ¿Se acuerdan cuántos tipos, bueno, clase en marcha, ahora sí grabando, ¿se acuerdan de lo que vimos en el primer cuatrimestre de lo que eran los tipos de fuego? ¿Se acuerdan? ¿Alguno que se acuerde? ¿Cuántos tipos de fuego había? Carlos, Alan. Pueden hablar, chicos, así no me siento solo. ¿Cuántos tipos de fuego había, chicos? A ver si alguno se Hola, acuerda. hola. Hola, ahí se escucha. Clase A, clase B, Bien, perfecto. clase C y después había más. Eh, el K puede ser. Bien, ¿sí? A, B, C, K, ¿sí? Clase D también hay. Pero bueno, más o menos eso es lo que vimos el primer cuatrimestre, ¿sí? Con respecto al primer cuatrimestre, cuántas clases de fuego había, los métodos de extinción que había de incendios. ¿Se acuerdan los métodos de extinción? Según la clase de fuego, el tipo de fuego. ¿Sí? El tipo de fuego se va a definir en qué? En base a ese combustible. ¿Se acuerdan los combustibles? Los tipos de combustibles. Sí, eran. Sólido, no. ¿Sí? La fruta me parece. ¿Sí? Sólido, líquido Sólido y gaseoso. gaseoso. Bien, sólido, líquido y gaseoso. Sólido, Según el tipo de líquido. combustible. Estaba hablando y no, estaba con el Bien. micrófono apagado. Ah, vos estabas hablando, Fernando. Sí, sólido, líquido, riesgo eléctrico y clase K que, bueno, que se utiliza para Bien, esas son las poner. clases de fuego, sí, que sí la vimos, sí, que bueno, esa eran, perdón, no sé si se escucha el perrito, pero me está ladrando el perrito. Pero bueno, esas eran las clases de fuego que existían, que existen en realidad, y después tenemos los tipos de combustibles, ¿no? Que estábamos nombrando recién ahora, que eran combustibles líquidos, ¿sí? Combustibles gaseosos, combustibles sólidos. Así que eso también es parte, y lo tenemos que combinar con las clases de fuego. No sé quién habló recién. Con las clases de fuego. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Miguel, bienvenido. Galeano, ¿cómo anda? Fernando, ¿Cómo va? ¿todo bien? Todo bien, está todo bien. Ahí veo que se unieron varios chicos. A ver, espere que me están preguntando cuál es el código, Facu. La verdad que a usted les pidió código para entrar a la clase, ¿no? No, No, usé el directamente. link No. del grupo de WhatsApp. No tiene código. Lara, bienvenido. Bienvenido. No pide código. No sé por qué No preguntó eso, tiene, Facu, no pero tiene bueno. contraseña, ¿eh? Es lo No, que no, le iba no, a es pedir, directo. No, pasás directo con el enlace que yo compartí, van directo a la clase. A ver, voy a poner eso. Te pregunta, te sale el nombre y vos apretás OK, y si sos vos, y ahí se conecta directamente. Eso sí hay que Sí, apretar. claro, Qué bueno esto que grabás las clases el día mejor. a Cualquier ver, duda la mirá otra vez. claro. Ahí le estoy contestando. Y a veces pasa que por ahí uno no se puede conectar. Por ejemplo, el otro día yo no me podía conectar en una Sí, clase de comunicación. Pasaba a veces y la veía de lo que estaba grabada, ¿me entendés? claro. Bueno, sí, a veces también tenemos problemas de internet o se nos corta la luz. Me pasó una vuelta que se me cortó la luz y tampoco no pude dar una clase. Pero bueno, nada, es eso que a veces sucede y bueno, a veces tenemos esos inconvenientes. Pero bueno, nada, volviendo al tema anterior de clases, ¿sí? Teníamos lo que veníamos hablando del primer cuatrimestre, ¿sí? Que es los que vimos muy, que esos documentos que le envié yo y además los parciales que tuvieron, ¿sí? Los tipos de combustible, me contestó, no, es otra cosa. Bueno, los Profe, tipos de... una pregunta. Sí, ¿La anterior clase la llegó a grabar la de o prácticas, fue? la del Sí, viernes, esa. sí, Sí, la sí. grabé y la subí ahí al campus. Sí, compartí el enlace en el cual, bueno, está grabada toda la clase y también le estaba diciendo a los chicos que subí una actividad. Así que después, bueno, la pueden Sí, ver sí, la actividad la vi. Sí, sí. ver la clase también y realizar la actividad. Así, bueno, si tienen alguna duda, ahí está toda la clase que tuvimos. Sí, en base a eso yo pregunté, hice las preguntas de la actividad y en base al documento enviado también, que bueno, lo pueden sacar de ahí. Pero bueno, el que la quiera ver, la puede ver desde ahí, desde el enlace ese que Dale. compartí en el campus. Buenísimo, profe. Esta también la estoy grabando ahora,
Porque, bueno, antes no sabía por qué no podía subir las clases al campus, y era porque, bueno, yo las grabo y después las subo a YouTube, y YouTube no me permitía subir más de 15 minutos de duración de video. Pero bueno, yo tenía que configurar YouTube, eso no lo sabía, porque bueno, no soy youtuber, pero nunca me dediqué a eso, la verdad que esto es una experiencia nueva para mí. Pero bueno, en base a esas configuraciones que tuve que hacer en el canal de YouTube, recién ahora puedo subir más tiempo de video, o sea, me permite subir bastante, más de 15 minutos de video, así que por eso ahora grabo las clases, las edito y las subo. Así que esa es la realidad. Que antes no podía, bueno, Buenísimo, pues. ahora sí, eso es bueno para ambos, ¿no? Para mí y para ustedes, obvio, que les va a servir un montón. Pero bueno, la idea de esta clase de hoy es que, bueno, repasemos un poquito lo que fue el cuatrimestre pasado, ¿sí? Arranquemos con un tema nuevo, que es en base también a extintores, ¿no? Todo lo que estamos viendo en base a extintores, que existen diferentes clases de extintores para diferentes tipos de lo que es incendios, ¿no? Diferentes tipos de lo que son principios de incendio, porque recuerden que los extintores se usan solamente en principio de incendio como método de escape en caso de incendios. Muy bien, habíamos visto también lo que era la normativa que exigía la legislación con respecto a los extintores portátiles, o mayormente dicho acá en Argentina, matafuegos. Esperen que admito a Facundo, ahí está. Ahí recién se subió Facundo al ruedo. Facundo, buenas tardes, bienvenido. Y demás, ¿no? ¿Qué ustedes se acuerdan que había que tener en cuenta a la hora de inspeccionar un extintor? La fecha de vencimiento, el tipo de extintor, Bien, ¿qué más? que tenga el manómetro, Bien, el cilindro, que no esté golpeado ni nada. bien, básicamente que se encuentre en buenas condiciones para su uso, ¿verdad? Exacto. Perfecto. ¿Qué más? Aparte de las condiciones que debe tener el extintor, aparte como dijo Carlos, muy bien, El aro. ¿qué El más? aro que indica Bien, el marbete. el año vigente, el marbete. Bien, ¿qué más? Pueden hablar, chicos, ¿Qué más? Desilencianse en el La micrófono. ubicación también. Bien, la ubicación. La ubicación Perfecto. del extintor tiene que estar con el cartelito indicador. Sí, tal Bien. cual, y que también Con las no se encuentre balizas. obstruido el Con las fuego. balizas, disculpa. Cartelitos de las balizas, muy bien. El extintor es adecuado para los diferentes rubros. Por ejemplo, si una cocina tiene que ser clase K, si trabaja con Bien, madera o perfecto. papel tiene que ser clase A. El agente extintor adecuado para ese tipo de incendio, ¿sí? Cada tipo de incendio, como dijimos al principio, tiene que tener su agente extintor. Yo no puedo apagar, por ejemplo, un incendio clase B con un extintor K, por ejemplo. Por ahí se puede apagar, pero no es el adecuado. ¿El adecuado cuál es? El que corresponde a la gente. Bien, perfecto. Tiene que ser clase B, ¿sí? Clase BC, por ahí. El AF puede ser también, que es espuma. Riesgo Me parece eléctrico, líquido clase C, inflamable. sí. Depende el tipo de combustible a apagar, ¿sí? Voy a tener que usar determinado tipo de agente extintor, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Qué más voy a tener que tener en cuenta? Que está perfecto hasta ahora todo lo que dijeron Está en Carlos, buenas Fernando. condiciones. Carlos, Fernando, está perfecto. Bien, que está en buenas condiciones, ya lo dijo Carlos, que está muy bien. Que no, A ver los otros chicos si se acuerdan, por ejemplo, no sé, Galeano, Medina, De Lara. Sí, que esté habilitado ¿Qué? por las normas, que tenga la OPDS. Bien, sí, eso en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, que cuente con la OPDS o las siglas de PDS, porque lo exige la provincia y lo exige la OPDS. Muy bien, ¿qué más? Yo tengo, por ejemplo, miren, si yo tengo que ir a buscar un extintor para intentar apagar un incendio, ¿cómo tiene que Tal estar? cual, que no esté obstruido ni demás, y que Bien, a la hora de utilizarlo, o sea, llevarlo al donde se circula el incendio, o sea, donde se encuentra el incendio, no hay que correr ni demás. perfecto. Sí, que También. esté despejada la zona, ¿sí? Donde el extintor esté ubicado. Bien, que esté despejada la zona, que no esté obstruido, en otras palabras,
ese extintor. Hay que tener en cuenta también las condiciones ambientales. Sí, Sí. Bien, ¿por qué? porque si hay viento te puede direccionar el fuego, por ejemplo. Bien, perfecto. Eso En en una caso. combustión te puede también generar sofocación en un ambiente. Bien, perfecto. Sí, las Si no condiciones tenemos chimenea, bien. O extracción de humo, extracción de. extracción. Perfecto. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras La- condiciones ambientales debo tener en cuenta? A la hora de la utilización estar a 3 metros de distancia, siempre no en contra del viento, siempre Bien, para evitar que uno se queme, ¿no? perfecto. Eso al momento de usarlo. Pagar siempre la pase. Perfecto. Yo estoy hablando de las condiciones ambientales, que una de las que dijo Carlos, que está perfecto, que es el viento al momento de la utilización. ¿Qué otras condiciones ambientales yo tengo que tener en cuenta? Puede ser el frío también, si hay bajas temperaturas. Bien, si hay baja temperatura, tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo tengo un extintor en base a agua, ¿sí? Yo sé que el agua a menos tantos grados centígrados, el agua se empieza a congelar. Entonces ese extintor en base a agua no me va a servir. ¿Se entiende? O sea, a menos 4 grados centígrados el agua ya se me empieza a congelar y por lo tanto ese extintor en base a agua no me va a No servir sirve. para ese ambiente laboral. ¿Se entiende? Eso es, por ejemplo, una condición ambiental con respecto al extintor que tengo que tener en cuenta. Luego también tengo que tener en cuenta el tránsito, ¿sí? El tránsito ambiental en la zona de trabajo. ¿Sí? Si el tránsito es muy constante, ¿sí? Tengo que ponerle una chapa baliza al extintor, delimitarlo con pintura, delimitarlo con una cierta pintura amarilla, así que hay una cierta medida que establece IRAM. ¿Se acuerdan de eso? Eso le mandé la imagen. Sí. Eso depende también del ambiente, porque hay mucho tráfico ambiental, ¿sí? Después también hay que ver otra cosita más, ¿sí? Con respecto al extintor, que es la baliza también que la exige el 351, ¿sí? La baliza con su número de puesto y número de extintor. ¿Sí? Eso también tengo que tener en cuenta a la hora de controlar el extintor, que figure su número de puesto, que figure su número de. La posición de la altura, que tiene que estar unos 20, Perfecto, según el. No supo cómo hacer, ¿no? Miguel. Callate, recuerdo. se había ido, El chicos. Eso para que internet, se vaya sí, Carita sí. nomás. Se me fue el internet, Pesado, chicos. Carita. Ahí estoy de ¿Dónde vuelta. estás, Miguel, Elías? Ahí está. Sí, me Bien, fue el estamos, internet. está bien. Se me fue el internet. Miguel, bolsa Ahí de estoy de vuelta. cuerno. Perdón, Chicos, la boca. Chicos, por favor, estamos en una clase. Vamos así con la clase, vamos así con la Se está clase. grabando encima, así que tengan cuidado con lo que dice. Después yo lo subo al campus, ¿sí? Muy bien, estamos todos, igual no se fue nadie. Me había ido yo un toque y me volví. Bueno, sí hay que tener en cuenta, no sé qué dijo Fernando, que estaba diciendo, porque salió medio entrecortado, que se me estaba yendo. Que la altura de los matafuegos, por ejemplo, la señalización tiene que estar a 1,80 m y según el peso del extintor tiene que estar a diferentes medidas, 1,50 Bien. O si es muy pesado, que no esté más de 20 centímetros del piso, según la altura, pero Perfecto. todas esas cosas que piden. Bien, perfecto. Entre 1,20 y Tener 1,50, sí, depende si pesa más de 10 kilos, un poquito más abajo, también puede estar. Eso también tenemos que tener en cuenta las personas que vayan a utilizar ese extintor, si son no mujeres, porque, o sea, amén de que hay diferencia al momento de levantarlo, ¿sí? Yo no puedo decir una mujer me levante un extintor de 15 kilos, por ejemplo. ¿Se entiende? No puedo, tengo que adecuarlo también al personal que lo va a utilizar, ¿sí? Ese personal, ¿cómo tiene que estar? También. Capacitado. Bien, capacitado siempre, ¿sí? En el uso del extintor, ¿sí? Muy bien, hasta ahora vienen bastante bien, con lo que se acuerdan bastante de lo que es, vimos el primer cuatrimestre, y con respecto a la inspección personal interna, por ejemplo, del servicio de higiene y seguridad que tiene que tener dentro de la empresa, que la legislación habla de registros, ¿sí? El 351 habla de que tenemos que tener registros de inspecciones en los extintores, ¿sí? ¿Cada cuánto la tendríamos que realizar? Por año. 12 meses. Cada un mes. El recambio cada un año para recargar y yo cada un mes, cada 3 meses. Bien, eso es con respecto, sí, muy bien que dijo Carlos, a la fecha de vencimiento, ¿sí? Que vencen cada un año, vence la carga, ¿sí? Por lo tanto no tenemos seguridad de funcionamiento y por lo tanto se recomienda hacerle El cambio. el cambio del agente extintor.
Pero en base, yo me refiero a una inspección interna de parte del profesional o de parte... Cada 6 meses. Habría que No, una Cada vez por 30 mes. días. Cada Puede 30 ser, días. muy bien, si hay mucho tránsito, si hay, como dijimos antes, ambiente de mucho tránsito con respecto en el área laboral, podemos hacer cada 30 días. Lo que establece IRAM es cada 3 mínimo, hay un mínimo que establece IRAM que tenemos que hacer esta inspección cada 3 meses, ¿sí? Cada 3 meses Claro. como mínimo realizar esta inspección en los extintores. Va a depender lo que es elevar o achicar, mejor dicho, esta inspección, si en base a los días, ¿no? Del tránsito que tenga, del uso o de la cantidad de principios de incendios que tengamos en esa área laboral. Si yo tengo principios de incendios cada tanto, voy a tener que achicar esa inspección, no sé, a un mes, a 15 días, o cada 15 días, o cada menos. Eso va a depender del profesional cómo lo determine en su trabajo de gestión y dependiendo de las condiciones laborales. Eso también es una condición. Si tenemos incendios repentinos, ¿sí? Muy seguidos en las áreas laborales, yo voy a tener que aumentar esta inspección en los extintores para no quedarme sin, sin poder quizás apagar un futuro incendio, ¿se entiende? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, en base a eso voy a empezar a compartir, a ver acá. A ver. ¿Se ve la pantalla? Ustedes díganme cuando se ve o no se ve. Si se ve, me avisan, ¿eh? Sí, ahí se ve, ¿Ahí profe. se ve? Va. ¿La ven todos? Sí. Perfecto, ¿sí? Cualquier duda que tengan, no puedo ver ahora el chat, pero puedo ver, puedo escucharlos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, pregunten, no hay drama. Muy bien. Empezamos con este nuevo tema que vamos a verlo de acá en adelante, ¿sí? Bueno, recuerden que los extintores, si se clasifican e identifican, asignándole una notación que consiste en un número seguido de una letra, los que deberán estar inscritos en el elemento con características indelebles, ¿sí? El número este va a indicar la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por esa letra. El potencial extintor será certificado por ensayos normalizados y por instituciones oficiales. ¿Sí? O sea, yo tengo un extintor portátil, ¿sí? Va a contar el mismo, tiene que contar con una letra, con un símbolo, ¿sí? Que es un símbolo, que es un pictograma en base a una letra, que me va a decir qué tipo de qué. La letra. ¿El fuego sería? Claro, qué tipo de Combustible. combustible va a extinguir. ¿Se entiende? A, ¿qué era? Combustible A. Sólido. Bien, sólido. Sólido. ¿Sí? Cartón, madera, papel, etc. El B, combustibles ¿Era Líquido. combustibles líquidos? combustibles líquidos. ¿O conexiones eléctricas? No. No. Combustibles líquidos. Está perfecto, lo que dijiste primero, que era combustibles líquidos, ¿sí? Nafta, gasoil y demás, que son combustibles líquidos inflamables. Después tenemos la clase C, que sí, como dijiste vos recién, que era con respecto Riesgo a eléctrico, sí. riesgo eléctrico. Muy bien, a todo tipo de combustible con riesgo eléctrico. Muy bien, El B se podía usar, pero si se cortaba el sistema de electricidad, era, ¿no? el A, porque ya O no deja te conf- el A, claro, ya si se corta el sistema de electricidad, ¿sí? La conducción eléctrica ya pasa a ser un elemento sólido, es A, ¿sí? Líquidos es B, líquidos inflamables. El A es sólidos. El A, si tiene corriente eléctrica, ya pasa a ser C, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, los cables y todo lo que son los materiales eléctricos tienen conductividad eléctrica, por así decirlo. Entonces es un riesgo mayor. Si yo le echo o le tiro un agente extintor, intento apagar el incendio con un agente extintor que es conductor de la electricidad, o sea, me muero porque me está conduciendo me puede producir o un arco eléctrico, ¿sí? O la misma corriente, si atravesando este agente extintor, llega al envase extintor, ¿sí? Que es que el envase extintor es siempre de metal, ¿sí? Ya sea hierro fundido o un metal, es siempre de metal este. Entonces es conductor. Imagínense si llega por la conducción de la gente, la corriente pasa y bueno, nos produce un choque eléctrico en el cual nos puede matar, ¿sí? Entonces, cada tipo de letra, ¿sí?
ya sea A o B, va a estar acompañada. C no, porque C me va a determinar solamente si es o no el agente extintor conductor de la electricidad. ¿Sí? Las demás letras me van a determinar qué potencia, ¿sí? Qué potencial extintor o qué capacidad extintora relativa tiene para esa clase A. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice 2A o 20B. ¿Sí? Esto me va a indicar que experimentalmente, ¿sí? ¿Qué tipo de fuego me va a apagar? ¿Sí? ¿Cuántos fuegos clase A me va a apagar este extintor? Si dice 2A, es que me va a apagar 2 veces la clase A. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos estos números? ¿Cómo sabemos nosotros que esto está bien o está mal? ¿Sí? Bueno, acá una definición de lo que es la capacidad relativa de extinción o potencial extintor, que es la capacidad experimental de apagar un fuego normalizado, ¿sí? Establecido en base a pruebas o en base a estándares o normas. ¿Sí? Como por ejemplo en Argentina tenemos la norma IRAM. ¿Sí? La norma IRAM establece que, como por ejemplo para fuegos clase A, ¿sí? En la IRAM número 3542, que va a ser, realiza en realidad IRAM, y se sigue realizando en base a fabricante, ¿no? Esto, en base a fabricante que quiere el día de mañana fabricar extintores portátiles, ya sea clase A, clase B, clase C, tienen que pasar por estas pruebas para determinar su potencial extintor. ¿Qué nos dice IRAM? ¿Cómo se realiza la prueba? Hay un estándar, obvio, que lo deben seguir. Que es, en base A se usará una pila de madera o viruta. ¿Sí? Los ensayos, ¿sí? Se hacen en base a lo que determine esa capacidad de piras de madera, como dice IRAM, o virutas de madera, como dice IRAM. ¿Sí? El ensayo se tiene que realizar en ciertas condiciones también. ¿Sí? Tiene que haber un viento adecuado, tiene que ser en una área adecuada, ¿sí? A una altura adecuada. Esa pira de madera tiene que ser de distinto espesor, ¿sí? O tantas piras de madera van a determinar cuánta cantidad de potencial extintor corresponde a ese tipo de madera para fuegos clase A. Ahora yo igual les puse acá, ¿sí? Las tablas según IRAM, ¿sí? Que me dice que corresponde a ese cierto potencial extintor, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo para 1A, ¿sí? Para el potencial extintor 1A, ¿sí? La cantidad de listones que determinó IRAM, que determinan ese potencial, son 50 listones. ¿Sí? Esos 50 listones de madera, esa pira de madera que dice IRAM, tienen que ser de ciertas medidas, ¿sí? Medidas de 38 por 38 por una cantidad de espesor de 508 milímetros, ¿sí? Que son 10 capas y 5 listones. Y así, relativamente, a medida que va aumentando la cantidad de piras de madera, la cantidad de listones y la cantidad en espesor de esa madera, ¿sí? Va a ir aumentando esa capacidad extintora relativa. De ahí viene ese potencial, ese número, ¿sí? Que nosotros vemos y tiene que estar en los matafuegos, ¿sí? Quedan 10 minutos, chicos. Si se corta, me saltó un cartel. Si se corta, nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? Ok. Entonces, a medida que va aumentando esa pira de madera, ¿sí? Según IRAM, y el espesor de esa madera, va a aumentar ese potencial extintor ensayado, ¿sí? O sea, el extintor tiene que ser ensayado, ¿sí? Para determinar su potencial extintor. Si no fue ensayado en la fábrica, ¿sí? Vamos a estar en una injerencia y vamos a decir, che, vamos a tener dudas de ese potencial. Entonces, igual obliga al fabricante a que haga estos ensayos, ¿sí? Por ejemplo, esta es la pira de madera, y a medida que, por ejemplo, tengamos más potencial extintor, que nosotros requeramos más potencial extintor, el extintor se adecúa a ese potencial según este ensayo que se hace bajo las normas IRAM, ¿sí? Bajo estos ensayos. Esto es un ejemplo, ¿no? Que igual lo establece IRAM también, no es que lo saque de cualquier lado, sino de IRAM. Nos dice que también para fuego clase B, ¿sí? En la 3543, en la norma IRAM 3543, también va a determinar, ¿sí? Un potencial extintor para fuegos clase B en base a unas ciertas condiciones, ¿sí? Que por ejemplo el líquido inflamables de nafta, ¿sí? De un cierto grado, ¿sí? De octanaje de ese líquido inflamable, ¿sí? Y se va a ensayar también en base a ciertas temperaturas adecuadas en el ambiente, en base a si hay un viento adecuado, ¿sí? Y se va a realizar para fuegos clase B este ensayo en una bandeja, ¿sí?
¿sí? La bandeja también tiene que cumplir con cierto espesor, con cierto grado de milímetro y demás, ¿sí? Por ejemplo, igual yo acá les puse, ¿sí?, cómo se hace el ensayo para determinar ese potencial extintor. Por ejemplo, el potencial de un extintor tipo B se va a hacer, nos dice también cuánto tiempo tiene que durar la descarga de ese extintor, en este caso. Tiene que tener la bandeja, ¿sí? Esa bandeja tiene que tener una cierta superficie, ¿sí? Tiene que tener un perfil de esa bandeja, tiene que terminar con determinado refuerzo, ¿sí? Y un espesor de determinadas características en milímetros, ¿sí? Con esos datos nos va a dar cuánto potencial extintor es el adecuado según también el líquido, ¿sí?, en cantidad aproximada en metro cúbico. ¿Se va entendiendo hasta ahora de dónde salen esos números de potenciales extintores? Sí. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, una bandeja en donde se hace un ensayo para ese... Elías, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, 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 sí. Esta regulación que hace Irán, ¿es actualizada? ¿Es nueva? O sea, de hace Sí. pocos años. No, Porque, no es tan actualizada, pero sí es la misma, no es que cambió la legislación. Irán sacó esta norma, y sí, esta norma se hace siempre en base a certificaciones, y está certificada ya hace varios años, no me acuerdo de qué año es exactamente, pero no cambió, ¿se entiende? La ley, la norma, perdón, porque es un número de norma, 35, si yo las tengo después se las mando, pero la se 3543. No, porque yo pensé 3543, que era en base a metros cuadrados y kilos. ¿el qué? ¿El potencial extintor? El potencial extintor, claro. No, es en base, claro, es en base a ensayo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un agente extintor en determinados kilos, ¿sí? Sí, Pero ese agente extintor me tiene que, para fuegos clase A, me dice, me tiene que apagar esa pila de madera. Si tiene 20 kilos de agente extintor, por ejemplo, y no me apaga esa pila de madera, no cumple con el potencial extintor 3A, no llega, entonces va a ser menos. Lo importante es que en el ensayo que se haga, según el fabricante, ¿sí?, me apague sí, esta pila de madera para determinar si es 3A, 2A, 5B, o 5A, perdón, ¿se entiende? Eso me lo va a sí, sí. determinar si apaga o si extingue, mejor dicho, en otras palabras, esa pila de madera. No importa los kilos que tenga. Por ejemplo, depende del agente extintor y los kilos que tenga el agente extintor, por ahí puede apagar esta pila de madera, me va a decir, no, sí, cumple, con menos kilos cumple, o quizás con más, necesite más kilos, pero va a cumplir con respecto a este ensayo, ¿se entiende? No me va a Sí. determinar los kilos, sino me lo va a determinar el ensayo que se haga. O sea, lo que vos que estás explicando, que varía según la cantidad y el diámetro de los que serían, bueno, Según el ensayo, porque tablas, ¿sí? podemos tener diferentes agentes en diferentes pesos y quizás, no sé, un kilo de halon me extinga, sea, un kilo de halon me corresponda a 2A y un kilo de polvo químico me corresponda a 5A. ¿Pero por qué? Porque pasó por el ensayo y me dio ese resultado. ¿Se entiende? O sea, con lo que entendí, depende la eficacia que tenga en el ensayo, Claro, tal cual. Sí, no el kilo que tenga el agente extintor. ¿Se entiende? sí, sí. Porque eso como está clarito acá arriba, no me lo determina los kilos del agente extintor, sino me lo determina el ensayo al potencial extintor. ¿Se entiende de dónde viene Ahí el número entendí. ahora? Sí, sí. Perfecto. Y para clase C, lo que me dice Irán es que va a determinar si es conductor o no, ¿sí?, que también hacen la prueba contra, por ejemplo, transformadores, contra lo que es cajas de electricidad, si hacen la prueba, y si ese agente extintor pasa esa prueba de conductividad, ya es determinada clase C. Si acá no necesitan de un número de potencial, sino necesita saber, Irán, si ese agente extintor utilizado es o no conductor. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora se viene un tema, ¿sí?, ¿sí? Cálculo de la cantidad de extintores conforme a la legislación. Nosotros, si bien yo les mandé, si les envié en el primer cuatrimestre, que la legislación establece una cierta cantidad de extintores, ¿sí?,
cada tantos metros cuadrados, ¿sí? Yo igual tranquilo que se las puse acá, ¿sí? En todos los casos, dice la legislación, se debe instalar como mínimo un matafuego cada 200 metros cuadrados, ¿sí? De superficie a ser protegida. Un lugar, ¿sí? Un depósito inmenso, ¿sí? Cada 200 metros cuadrados voy a tener que colocar, me dice la legislación, como mínimo un matafuego, ¿sí? Hasta ahora no vimos clase, no exige clases, me dice un matafuego cada 200 metros cuadrados, me dice la legislación. Seguido me dice que la distancia a recorrer para los matafuegos clase A va a ser de ¿cuántos metros? 20. 20. Y 15 metros para fuegos clase B, ¿sí? O sea, acá me pone un recorrido de libre trayectoria, ¿sí? Yo tengo que determinar que de una distancia de colocación de un matafuego hasta el siguiente, para clase A, tengo que tener en cuenta que son 20 metros. Y para clase B, 15 metros. Y hasta ahora va bien, ¿me siguen? Sí. Sí. Bien. Pero además, me dice la legislación, en el anexo 7, en el inciso 7.1.1, todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC, que es lo que habíamos visto al principio. O sea, yo en los matafuegos que vaya a instalar, ¿sí? Recuerden que el decreto 351 aplica al área laborales, o sea, solamente a áreas laborales e industriales. ¿Por qué? Porque va a cambiar para lo que es construcción, otra actividad que no sea industrias, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, para Sí. construcción el año pasado lo vimos. ¿Sí? ¿Quién iba a determinar la protección contra incendio en la construcción? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso el año pasado. Acá no, acá me dice que todo edificio deberá poseer un matafuego con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A, ¿sí? Un potencial A, ¿sí? Que es la capacidad experimental relativa, ¿sí? De extinción, en base a fuegos tipo A, y 5BC, o sea, 5B y C que determine que es riesgo eléctrico, ¿no? En cada piso, ¿sí? O sea, en cada piso yo voy a tener que contar con este potencial extintor. En lugares accesibles, prácticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 metros cuadrados, que ya no había exigido antes. La clase de estos elementos corresponden con la clase de fuego probable. O sea, si yo tengo fuegos clase D o clase K en el lugar, también voy a tener que aplicar ese tipo de extinción, ¿sí? En esa área laboral. Por lo general en los edificios son todos matafuegos de polvo ABC de 5 kilos. Triclase. Claro, sí. Menos en sala de máquina que lleva CO2. Claro, por lo general, claro, ¿por qué? ¿Por qué en sala de máquinas lleva CO2? Por ejemplo, Y yo tengo porque una es riesgo. que exigía así que las condiciones básicas de higiene y seguridad eran, en el área de la construcción, era contar por lo menos por frente de obra con un extintor portátil triclase de 10 kilos por frente de obra. Y después, bueno, el personal de servicio de higiene y seguridad, espera que admito acá, el personal de higiene y servicio de higiene y seguridad en la obra determinaría, ¿sí? La cantidad de elementos de protección contra incendios. Y eso es determinación ya después del profesional. Pero como mínimo te dice la legislación, la 911, el 231, perdón, que la protección contra incendio como mínimo debe ser en las condiciones básicas, ¿sí? Que debemos contar con un extintor portátil triclase de 10 kilos por frente de obra. O sea, yo tengo 2 frentes de obra abiertos, necesito 2. Si yo sé que estoy, por ejemplo, en una obra de construcción de tantos pisos, yo mínimo voy a colocar, como la voy a determinar yo, como me dice la legislación, yo mínimo voy a Uno por contar, piso. ¿se entiende? Por 1 por piso. Obvio que después, si yo soy más, hago un trabajo de gestión y veo que, por ejemplo, están laborando, están trabajando con chispas, están haciendo soldadura, están en otra área esmerilizando y haciendo chispas, obvio que voy a necesitar un extintor en base a esos trabajos que se hagan, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo prevengo, pero es mejor prevenir que curar, siempre un extintor al lado cuando se suelde, siempre un extintor al lado cuando se esmerilice, cuando haya trabajo con disco,
y chispas, ¿se entiende? Más porque en la construcción hay maderas, hay cartón, hay muchos elementos combustibles que, Las virutas de madera que siempre las virutas, quedan. que por ahí pueden provocar un principio de incendio. ¿Sí? Esperen que voy a empezar a compartir pantalla, a ver dónde nos habíamos quedado. Acá. Ahí está. Ustedes avísenme cuando se vea la pantalla. Ahí se ve. ¿Se ve? ¿La ven todos? Sí, sí. Bien, ¿sí? Algo me había preguntado algo, pero no me acuerdo qué. No me acuerdo dónde me había quedado, pero bueno. Creo que acá nos habíamos quedado. Sí, yo voy a tener en cuenta que el extintor. Ah, eso no habíamos quedado. En que, por ejemplo. El CO2 en la Claro, el sala de CO2 en la sala de máquina. Esto también es muy importante. Yo tengo que elegir el tipo de extinción para lo que es ese elemento a proteger. Si yo tengo, por ejemplo, yo le comentaba, le iba a comentar que tengo una Ferrari acá, en mi garage. ¿Sí? Bien, te Bien. felicito. ¿Cuál es su domicilio? Una Por Ferrari, eso estamos estudiando, una, para ser como usted. una Spider 980 tengo. ¿Sí? Una Ferrari Me Spider. animaste a seguir en la carrera, entonces. Yo ni en pedo, si se prende fuego, por ejemplo, la Ferrari. ¿Sí? Yo ni en pedo la apago con el pogo químico. Ni en pedo. La quemas todo. Peor. El polvo químico lo que tiene, ¿sí? Esto, Sí, es corrosivo. es corrosivo. Muy bien, el polvo químico es corrosivo. Si yo intento apagar un principio de incendio con polvo químico en elementos que son importantes quizás para la empresa o importantes para uno mismo, Sí. el polvo químico destruye. Yo, en vez de utilizar quizás polvo químico como agente extintor, como mi trabajo de gestión le digo, no, mira, existen los Halon Clean, que son elementos, agentes extintores que no son corrosivos, son agentes limpios. Entonces, voy a trabajar gestionalmente dentro de esa área laboral para adecuar y para proteger también ese equipo, esa maquinaria, esa, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los procesadores de Internet, ¿sí? Las máquinas, las computadoras dentro de una empresa, ¿sí? Proteger esa área con el tipo de extinción que no me va a dañar ese material, ¿se entiende? Sí. Sí. Bien. Y obvio el agente adecuado para ese tipo de extinción, ¿sí? Si yo puedo apagar un principio de incendio con un agente extintor limpio para la protección de ese comando de computadoras, de ese centro de mandos que me maneja todo un sistema, voy a elegir el triclase Halon Clean, ¿sí? O un elemento de descarga de CO2 que quizás no me dañe, los aparatos, las maquinarias, como dijo Medina. ¿Entendés? Bien. Sí, bueno, acá, bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿sí? 1 cada 200 metros cuadrados y de superficie a ser protegida y, bueno, cada 15 es B y cada 20 A, ¿sí? Esto es un ejemplo de distribución, ¿sí? Yo les puse acá un ejemplo de cómo distribuir, aparte de tener en cuenta todo lo anterior, ¿sí? Que habíamos hablado al principio, cómo debemos distribuir los extintores dentro de un local, por ejemplo, ¿sí? Para nuestro ejemplo tenemos una habitación de 4 por 5 metros cuadrados, por consiguiente, un solo matafuego, cumplimos con las exigencias del artículo 176, que nos decía un matafuego cada 200 metros cuadrados. O sea, tenemos 20 metros cuadrados de superficie y un recorrido máximo de 9 metros para alcanzar el matafuego. Para este caso podemos optar por comprar la opción 1, ¿sí? de un matafuego. ¿Sí? Lo ponemos en un lugar accesible, ¿sí? Que es en la salida, por ejemplo, de este local. O sea, si acá tenemos, por ejemplo, un pasillo que nos indique a una salida, un medio de escape en donde nos indica una salida, bueno, estaría bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, de esta carita, ¿se ve la carita? Sí, que estoy apuntando, que bueno, vendría a ser una persona que está acá. Un recorrido de libre trayectoria, como nos dice la legislación, de 15 metros para B y para A, ¿cuánto? 20 era, ¿no? 20. Yo hago 5 más 4, 9. 9 metros de recorrido libre, o sea, cumplo con la legislación porque ya coloqué un matafuego en menos de 200 metros cuadrados y el recorrido libre de trayectoria más alejado desde 9 metros. ¿Se entiende? Sí. Bien.
si yo tengo que tener en cuenta las obstrucciones también que hay en el lugar de trabajo o en el local, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, lo tengo de este lado, tendría que contar 5 más 4, 9, acá me daría igual. Si yo tengo acá voy a tener 5 metros, voy a seguir cumpliendo con la legislación. Pero, por ejemplo, supongamos que tenemos un área totalmente distinta, ¿sí? Esta habitación tenemos una rara, ¿sí? De 2 metros por 75 metros, que nos da un total de 150 metros cuadrados. De acuerdo a lo indicado en el artículo 176, que me decía que cada 200 metros cuadrados tengo que colocar un matafuego, con uno estaría bien. No porque tenemos 150 metros cuadrados. Si yo coloco, ustedes vean que hay uno solo, por ejemplo. ¿Cumpliría con la legislación con uno solo? Sí, si está cada 200 metros, sí. Bien. Metros cuadrados. Pero miren que la habitación es rara. Acá les puse 2 metros por 75 metros de largo. O sea, con uno Y en solo. realidad no, porque uno es cada 20, el otro cada 15. O sea, Bien. en ese sentido no se cumple. Supongamos que el ejemplo es referido a clase A como les puse acá. En base a clase Claro, A. tiene que ser uno cada 20 metros. Tiene que ser uno Tendríamos cada... que poner más. Perfecto. Entonces yo tengo que sacarme de ese plano donde está ese local y empezar a contar los metros de libre trayectoria a recorrer. Por ejemplo, con 2 tampoco me alcanzaría, porque de acá a acá yo tengo 17,5 metros, de acá a acá yo tengo 20 metros, de acá a acá yo tengo 20 metros, de acá a acá yo tengo 17 metros. O sea, con Sí. 3 andaría bien y cumpliría con la legislación. Porque, por ejemplo, si yo no coloco acá, en esta área, tengo 40 metros, si yo no coloco Yo de este, pues, ¿se ve el mouse? ¿Se ve el punteo? Poco, pero sí, sí. No sé cómo cambiarlo de color. Bueno, acá de esta área que estoy marcando con el puntero de la compu, si yo recorro Sí. desde acá hasta acá, 20 más 20 son 40 metros. ¿Cumplo con la legislación? No, estaría un solo matafuego. Estaría faltándome uno, ¿se entiende? ¿Y por qué coloqué 3 y no 2 y no 1? Porque si coloco 1 voy a cumplir en parte, pero me va a faltar el libre trayectoria de 20 metros cuadrados para clase A, como dice la legislación. Bien, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Ahora tenemos otra habitación más rara. Así que yo ya le saqué el cálculo, pero bueno. Tenemos una habitación de 15 metros, que me olvidé de poner acá metros, que después, bueno, eso es 15 metros y 15 metros, me da un total de 225 metros cuadrados, ¿sí? Total de metros cuadrados que tiene el local. De acuerdo con el artículo 176 del 351, con un solo extintor podemos cubrir solamente 200 metros cuadrados. Entonces necesitamos ¿cuántos? Yo me paso acá de los 200. Tengo 225. Bien. De acuerdo al 176 tengo que tener 2. ¿Sí? Sí. Entonces, debemos instalar 2 extintores. Lo que hacemos nosotros es sacar la cuenta, bueno, de los metros cuadrados que tiene el local y dividirla por ¿cuánto? Para sacar Por esta 20. cuenta, ¿no? No. Por ejemplo, el local tiene 225 metros cuadrados. Yo para Sí. sacar la cantidad de extintores que me exige el artículo 176, tengo que hacer estos metros cuadrados, por ejemplo, dividido ¿cuánto? Dividido 2. No, si dividido 2 me da 125. O 115, ponele, no sé. A ver, te digo. Está mal, no es dividido 2, igual. Me da 112 dividido 2. No. Yo en base a lo que me dice el artículo 176, ¿sí? Del decreto lo tengo que dividir por 200. Si yo sé que cada 200 metros cuadrados voy a tener que poner 1. Yo hago 225, divido 200 metros cuadrados, me va a dar 1, y pico. Entonces yo voy a evaluar el mayor riesgo posible, entonces en vez de colocar 1, voy a estar en falta, voy a tener que colocar 2. Hagan la cuenta, 225 dividido 200 metros cuadrados que me dice la legislación, me da 1,125. O sea, 1 no sería porque me faltaría. 2 ya me estaría pasando, pero estaría bien. Pero además, necesito tener en cuenta el recorrido de libre trayectoria. ¿Sí? Que, como recuerdan, ¿sí? Que les dije que el potencial extintor exigido es por piso de ¿cuánto era el potencial?
Era 1A y creo que 5 veces. Bien, 1A y 5 veces. O sea, necesito colocar en este piso extintores triclase, por ejemplo, para cumplir con este potencial que me dice la legislación. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer es, si tenemos 15 metros, yo sé que 15 metros, por ejemplo, hasta una salida, puede recorrer la persona para alcanzar un fuego clase B. Yo tengo de acá a acá 15 metros. ¿Sí? De acá a acá, ¿cómo sé yo cómo voy a tener de acá? Si, por ejemplo, colocaría 2 extintores, en la práctica era, bueno, 2 extintores, de acá a acá, ¿cómo sé cuántos metros voy a recorrer? Eso es muy fácil, chicos, es a través de Pitágoras. ¿Sí? A través de Pitágoras me va a dar la hipotenusa, que es este cateto, ¿sí? Cateto hipotenuso, que me va a dar esos metros, sí, que no los veo yo en el plano, porque quizás en el plano me manden la ubicación de las 4 paredes del local, pero no de los metros de que hay de una punta a la otra de esa hipotenusa. ¿Sí? Tenemos que hacer ahí. Lo que podemos hacer es aplicar la ley de Pitágoras, que es cateto A al cuadrado por cateto B al cuadrado, ¿sí? A por B por hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Que esto no lo sabemos. Lo que hacemos es reemplazar. Sabemos cuánto mide, por ejemplo, esta pared, que nos dice 15 metros. Sabemos cuánto mide, que nos dice que nos mide este lado. Los dos lados mide 15 metros en este ejemplo, ¿no? Pero si reemplazamos, ¿sí? Si alguien quiere hacer la cuenta para que sea práctico. Ahí lo hice, me dio 35,47, ¿puede ser? Puede ser, ¿sí? 35,47 ¿qué? Metros, Andrés. Bien, si yo hago, por ejemplo, acá me Sería... da, al cuadrado me va a dar 225. B al cuadrado me va a dar no, para- 225. 225 más 225 me va a dar 550, ¿no? Raíz cuadrada de 550. no, es 23,45. ¿Cómo? Ahí está, 23,45 metros. 23,45 metros. Es lo que me va a medir, quizás, 21 me da a mí, 21,21 me da. Ya este lado, ¿sí? Esta hipotenusa me va a medir 21,21 metros. Igual que este lado. Yo la podría haber hecho, calcular la línea, ¿sí? Al revés, de acá a acá, y me va a medir lo mismo, ¿sí? Porque las dos paredes miden lo mismo, 21,21. Entonces yo tengo que tener en cuenta que de acá, lo que quise explicar es que desde acá hasta acá tengo 21,21 metros. O sea, no cumplo con la legislación en base al recorrido libre de 15 metros. ¿Se entiende? ¿Por qué en vez de dejar 2 extintores, si es cada 15, coloco 3? ¿Sí, no? Preguntan, chicos. O sea, se pone uno en el medio para que Yo corresponda a los 15 metros. en este caso puse uno en el medio porque no hay obstrucción. ¿Sí? Si yo acá tendría, por Una ejemplo, pared. una pared, un mueble, o algo que me impida llegar a este extintor, yo tendría que sacar la cuenta y hacer el recorrido. Bueno, acá tenemos 15, más 5, espere que admito a alguien. 20. 15 más 5, Son los 20. 20. Entonces, yo acá, en vez de colocarlo acá, lo tendría que colocar acá ¿Se entiende? Porque si no, no llego a hacer el recorrido libre de trayectoria como dice la legislación. Entonces ¿se escucha algo? Buenas. No sé quién tiene prendido el micrófono, pero se escucha ahí interferencia. Pero bueno. Hola, profe. Perdón. Hola, ¿qué tal, Analia? ¿Cómo estás? Analia, me pude conectar recién. ¿Cómo? Recién me pude conectar, voy en viaje. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ahí igual queda la clase grabada. ¿Sí? Queda la clase grabada. Bueno. No hay problema. Sí, estamos sacando la cuenta de la cantidad de extintores portátiles que necesita según los metros cuadrados y según el libre trayectoria a recorrer, como me dice la legislación. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un mueble acá, voy a tener que sacar otra cuenta. Voy a tener que hacer lo que hicimos en el primer ejemplo. ¿Se acuerdan lo que hicimos en el primer ejemplo? Hacer el recorrido de esta forma. Calcular cuántos metros va a recorrer esa persona para llegar a un extintor. ¿Se entiende? Sí, más o menos entendido. Es medio trabalengua de matemática.
No, pero es fácil. Esto igual, en base a práctica, lo van a sacar. Sí, la primera cuenta que tienen que hacer ustedes es, me dice la legislación en el artículo 176, me dice que cada 200 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo un local con tantos metros cuadrados, esos metros cuadrados los voy a dividir por 200. Entonces, ahí tengo la cantidad que me exige, ¿quién? El artículo 176. Cada 200 metros cuadrados, tantos. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos un lugar, yo le hago la cuenta acá igual, si tuviéramos un lugar de 1500 metros cuadrados, como exageración, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para sacar lo que me dice, sacar la cantidad según el artículo 176? Dividirlo por 200. Bien, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto era? ¿1500? 1500. 7,5, ¿no? 7,5. Bien, entonces, ¿cuántos extintores necesito según el artículo 176? Y como mínimo 7 y después ver la distancia entre sí. Claro, La recordá distancia que libre. 7,5, yo siempre voy a tener en 8. bien ese factor de más. Mejor es tener de más Sí. que de menos. Siempre voy a tener en cuenta ese factor para cumplir con la legislación. Si cumplo de más, ya no me van a decir, en una inspección nunca me van a decir nada. Ahora, si cumplo de menos, siempre va a estar un pero. Entonces, y siempre el riesgo va a ser ese 0,5, no voy a tener en cuenta ese 0,5 del riesgo que me exige la legislación. Entonces siempre voy a elevar, bueno, 7,1 ya le pongo 8, 7,2 le pongo 8, 7,3 le pongo 8. Ahora 6,9, sí le pongo 7 porque ya, y se pasa, o 7 le dejo 7. Si me da 7 le dejo 7. Es un ejemplo. Después de sacar esa cantidad de extintores, según el artículo 176, tengo que tener en cuenta el libre recorrido. El libre recorrido. ¿Sí? Esto es un ejemplo, en todo caso, que nosotros tengamos toda el área libre. ¿Sí? Sacar a través de Pitágoras esta hipotenusa que no la tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte que no la tenemos en el plano, porque en el plano quizás no vamos a tener todos los datos. O quizás podamos ir a esa fábrica, a ese ambiente, a ese local, a medir. Sería un golazo. Pero muchas veces tenemos los planos, ¿sí? Nos envían los planos para que nosotros saquemos los cálculos. Entonces, a través de lo que es Pitágoras lo podemos realizar. En todo caso, si sabemos que no se puede aplicar esto, aplicamos, según la locación de los muebles, el libre recorrido de esta forma. ¿Se entiende? Si estaría de este lado, tenemos que aplicar de este lado y al revés. Siempre tener en cuenta ese libre recorrido, ¿sí? Yo igual los ejemplos que les voy a dar para que hagan ustedes. Ahora, Elías, la consulta. A vos te dan los planos. Nosotros chequeamos, pero después en el libre recorrido puede haber muebles en el medio, un montón de cosas que no tenemos en cuenta. Muy buena tu pregunta. Por eso es bueno cuando se envían los planos, preguntar, bueno, che, ¿qué tipo de muebles tenés en el área laboral? Si es un depósito, bueno, ¿qué hornos tenés en el medio? Quizás, ¿qué mueblería tenés en el medio o no? ¿Se puede hacer una visita a esa área laboral? Sí, no, bueno, eso va a depender de gestión y demás. Y si te envían los planos con la mueblería incluida en el plano, mejor. ¿Sí? Si no, no. Bueno, si no, van a tener que hacer la visita. ¿Se entiende? Ok. Eso va a depender de ustedes, del trabajo, como también lo gestienen ustedes. Obvio que yo igual, aunque me envíen los planos, voy a hacer esa visita, ¿sí? Para ver si cumple o no. Si yo voy a firmar algo, voy a contemplar esa visita. Bueno, acá igual les puse, ¿sí? Las cuentas, por ejemplo, al ejemplo anterior. A ver, si este es el ejemplo anterior, ¿sí? Según la legislación 1, ¿sí? Cada 200 metros cuadrados, acá es 225 dividido 200, me da 1,25. Siempre tengo en cuenta ese 1,125 factor de riesgo. Voy a elevar a 2 la cantidad de extintores según el artículo 176. Pero además, les puse acá, debemos tener en cuenta el libre recorrido, el libre trayectoria. Yo siempre voy a calcularlo en base a ¿qué? En base a esos 15 metros de libre trayectoria. ¿Por qué? Porque la legislación me habla de que tenemos que tener por piso un equivalente a 1A y 5BC. Entonces ya no me olvido de esa área de tener un libre de trayectoria de 20. Si yo cumplo con 15, ya cumplo con 20, porque ya cumplo antes con el libre de trayectoria. ¿Entendés? Sí. Yo cumplo con 15, ya colocando un triclase, por ejemplo, yo voy a cumplir con 20, porque lo coloqué antes. Estoy superando lo que me dice la legislación. Esto es lo que le puse acá, ¿sí? Muy bien.
¿Dónde colocar el extintor? Zonas visibles, ¿sí? Cercanos de entradas y salidas, en lo posible es cercano de entrada y salida de ese local. A 15 metros desde cualquier punto del local. ¿Por qué 15 metros? Porque si cumplimos con B, con A, claro, si cumplimos con B, ya cumplimos con A. Lo colocamos antes, como dije recién. En los casos que se utilice multipropósito, ¿no? En otros casos que, por ejemplo, se utilice agua pulverizada, ya vamos a tener opción de ponerlo a 20, ¿sí? Eso depende del tipo de extinción y si podemos colocar ese extintor en ese lugar por el tipo de combustible a apagar. ¿Sí? Bueno, la altura debe estar entre 80 centímetros y 120 del suelo, ¿sí? Ahí Analía mandó algo del grupo que está muy bueno, que también, bueno, lo habíamos hablado antes, que depende de la persona que también va a levantar ese extintor, ¿sí? Si es de más kilos, de más de 15 kilos, bajarlo un poquito, ¿sí? Y demás. Como último, ¿sí? Como último paso de este proceso voy ¿a qué? Ubicar los extintores seleccionados en el plano, marcar el plano, la cobertura de estos extintores, ¿sí? Si yo sé que esto me va a cubrir 15 metros, bueno, este me va a llegar hasta acá, este me va a llegar hasta acá, este me va a llegar hasta acá, ¿se entiende? Marcar la cobertura de esos metros en planos, como me dice la legislación, cumplo con la cantidad de metros, porque bueno, en el área de cobertura me cubre 15 metros, me cubre 15 metros, 15 metros, me cubre los 15 metros, me cubre los 15 metros, teniendo multipropósito, ¿no? Esto con respecto a ustedes, un trabajo de gestión, esto lo pueden o no hacer al momento de entregar un trabajo, ¿sí? Esto va a depender de ustedes si quieren realizarlo o no, no es que es algo que se exige en un laburo, ¿sí? Pero esto es como que marca y jerarquiza su trabajo, un poquito más. Bueno, acá es tarea para ustedes, ¿sí? Le mando tarea, ¿sí? De acuerdo a los ejemplos anteriores, ¿sí? Van a tener que resolver un área a cubrir de 20 metros de ancho, ¿sí? Acá se los puse 20 metros de ancho por 30 metros de largo. La pregunta es en cuestión, ¿cuántos extintores necesito para cubrir la zona según la legislación? O sea, según el artículo 176, me mató los oídos. Según el artículo 176 y el artículo 167 que nos establece cada 15 o cada 20, ¿sí? Y ubicar en el plano los matafuegos, ¿sí? Esta es una de las actividades, y la otra actividad cambia, ¿sí? Porque cambian los metros a cubrir. 10 metros de ancho por 20 metros de largo, ¿sí? También la misma actividad. ¿Cuántos extintores necesito según la legislación? Y ubicarlos en el plano, ¿sí? Esa es la actividad. Para estos puntos hay que usar el tema de Pitágoras, como había explicado antes. Sí. ¿Por qué? Porque acá igual hay diferencia de metros ahí, ¿eh? No son 15 y 15, acá son 20 y 30. El problema de Pitágoras va a cambiar, depende de donde ustedes pongan el extintor, ¿sí? Si lo hacen así, si lo hacen así, eso va a depender de ustedes. Igual nos va a dar la cuenta de la trayectoria, ¿sí? Yo no les puse uno con mueble, mirá, me hice... Estuve mal ahí, tendría que haber puesto uno con algo en el medio y me colgué. Pero bueno, ahí la próxima va a ser ahí con algo en el medio. Pero la idea es que ahora practiquen, ¿sí? Con estos dos ejemplos y ustedes los puedan realizar, ¿sí? Si tienen algún problema, algo, me consultan, o preguntas o algo, me consultan. Pero la idea sería que ustedes los puedan realizar como primer ejemplo y como primera actividad. Más adelante vamos a ver también, ¿sí? Lo que también, aparte de ese potencial extintor que nos exige la legislación, que era 1A y 5BC, tendremos que tener en cuenta la carga de fuego. Así que más adelante vamos a ver cómo se realiza la carga de fuego, que terminar según la cantidad de elementos combustibles que tengamos que apagar, ¿sí? O que se van a incendiar teóricamente en esa área laboral, un determinado potencial extintor, ¿sí? Más a ese. ¿Se entiende? Sí. Pero eso, bueno, después vamos a ver cómo se saca el cálculo de la carga de fuego y demás. Pero en primera instancia quería que ustedes aprendieran esta parte de la legislación y que entendieran esta parte de la legislación, ¿sí? Espero que les haya servido. Estas tareas se las dejo para que lo hagan, ¿sí? Para el próximo lunes ya si la tienen resolvida mejor, ¿sí? Son 2, no es mucho. Así que, chicos.
Pero ¿eso hay que mandarlo, profe, o no? Sí, sí, yo esto lo subo al campus, ¿sí? Subo todo esto, y bueno, acá tienen la tarea ya, no es necesario que le diga cuál es la actividad, porque ya está acá la actividad, ¿sí? Acá dice actividad número 2 Dale. y acá actividad número 1, ¿sí? Así que bueno, Ok. chicos, si tienen alguna pregunta ahora con respecto a esto. No, Igual ¿no? acá, en el ejemplo, a ver. No, acá. Estoy pasando. Acá. Bueno, más arriba. Acá en el ejemplo yo les puse Profe, cómo son las cuentas, ¿sí? 15 metros por 15 metros, que es el ejemplo que está acá arriba, ¿sí? 15 metros por 15 metros me da 225 metros. ¿Yo qué hago con estos metros cuadrados? Lo divido por 200 y bueno, Acá, después lo divido vemos. por 200, ¿sí? Si me da coma 1, lo elevo para arriba, si no, lo dejo ahí. Y después, bueno, sacar lo que es el libre de trayectoria, ¿sí? El libre de trayectoria, acá tienen el ejemplo, ¿sí? Según esto, y el ejemplo según el recorrido, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende, no? Más o menos. ahí, esa era mi duda. La libre trayectoria vendría a ser la hipotenusa, la Claro, si línea yo tengo un que... área libre, como expliqué antes, yo tengo un área libre, acá por ejemplo no tengo mueble, no tengo nada, es algo gigante que, por ejemplo, quizás haya un área laboral acá, pero el libre de trayectoria va a estar acá en el medio. Es un ejemplo que yo le di que puede pasar que yo tengo un local Sí. que tenga, por ejemplo, mueblería contra la pared, ¿sí? Mueblería contra la pared y sea toda esta área libre. Si yo tengo, por ejemplo, acá, obvio que hacer de tantos metros, tengo una columna en el medio, obvio. Y en esa columna quizás yo pueda colocar ese extintor, ¿sí? Quedan 10 minutos. ¿Se entiende? Sí. Tengo que Sí, buscar el lugar. sí, Pero yo no pero- puedo, porque yo saqué los cálculos en base a que si yo, ¿ven el mouse? Si yo, entonces desde esta punta, yo poniendo 2 extintores, como me dice la legislación, ¿no? En base a estos 200 metros cuadrados, ¿cumplo con el libre recorrido? Entonces yo hago cuenta, bueno, de acá a acá, yo tengo 15. De acá a acá, yo tengo 15, pero de acá a acá yo tengo 30. Ya ahí ya fallo. Ya en ese caso tendría que poner este acá, o por acá. ¿Se entiende? Porque de acá hasta acá hay 15. ¿Se entiende? Pero No, ¿cómo harías? No, no entendí. yo, de acá hasta Sí, acá, no sé cuántos metros sí. tengo porque no me lo dice el plano. Entonces yo que hice es sacar la hipotenusa para saber cuántos metros Sí, tengo. sí, hasta ahí Como sí. tengo 21,21, me paso de la legislación. Entonces lo que Sí, hago es colocarlo en esta distancia según el cuadro, según lo que me dio el resultado, que me dio sí. 21,21 total que había en esta área. Entonces yo como solución coloqué, para que no recorra más de 15 metros, colocarlo en este sector. Ahora, si yo tengo mueblería en el medio, yo voy a tener que Bien. sacar el libre recorrido. De acá a acá tengo 15 y de acá a acá tengo 15. O sea, 15, 15 son 30. Me paso, voy a tener que colocar uno acá. Para Sí. tener de acá a acá 15, de acá a acá 15. ¿Se entiende? Eso si yo tendría un elemento acá en el medio, que no podría generar ese libre de trayectoria. Pero como yo puedo generar ese libre de trayectoria, yo sé que si me paro acá, de acá a acá voy a tener 15 metros, de acá a acá voy a tener 15 metros y de acá a acá voy a tener 15 metros. ¿Entiendes? Sí. El tema sí, es que sí. si yo tengo de acá a acá, ahí ya no tendría libre de trayectoria, se habría algo en el medio. ¿Se entiende esa parte? Por eso hice esto. Sí. Bien. Y supongamos si en el medio, por dar un ejemplo, en el medio vos tenés cubierto con lo que fuera, no podés poner porque no se puede. Tengo ¿Qué que tendremos que hacer? Poner 4 matafuegos, uno en cada punta. eso depende de libre de ¿Sabes, Lu? trayectoria. Eso depende de libre de trayectoria. Si yo de acá a acá sé que tengo 15 metros, ¿sí? Sí. Y de acá a acá yo sé que tengo 15 metros para recorrer el otro, ¿con 12 estaría bien? De 15 a 15, con 2, sí. Ahí estaría bien con 2, ¿se entiende? Pero yo Sí. tengo en cuenta que de acá hasta acá no hay 15. No, hay 21, ¿no era? Hay 21,21. Por eso agregué Sí. este extintor. Ahora si yo, por ejemplo, tengo un mueble acá, o tengo varios muebles, en el cual tendría que hacer este camino, miren mi mano. Sí. Ahí sumo metros. Más adelante voy a hacer ejemplos así. Tengo que hacer este recorrido, doblar, doblar y doblar. Ahí Sí.
me va a sumar la cantidad de metros. Y es muy importante que yo los cuente y los tenga en cuenta para que no... Claro, lo que pasa es que vos lo ves así vacío y por ahí es como que no lo imaginamos, lo único. Por eso yo te planteaba esa situación. Si en el medio del plano, no sé, tenemos un tanque, por dar un ejemplo, un cilindro. Acá en el medio. De 5 metros, claro, no, ahí no podemos poner. Entonces yo el ejemplo que te decía era, en tal caso, si tenemos un cilindro en el medio, tendríamos que poner en cada ángulo de este rectángulo un matafuego, un extintor, sí o sí. Claro. Si nos dan el libre, por eso es muy importante el libre de recorrido. Así que me dice la legislación. Yo tengo el libre de recorrido. De acá tengo libre de recorrido. Tengo 15 metros, perfecto, llego. De acá tengo libre de recorrido. Llego, perfecto. Pero de acá. Claro, por eso yo te decía un cilindro, porque si vos pones un cilindro en el medio de un rectángulo, los lados siguen siendo iguales. Claro. ¿Entendés? Ahí sí. Pero bueno, claro, por eso yo decía, después, bueno, si se le suma en la trayectoria, no sé, como vos estabas diciendo, un pasillo en el cual tenés que girar a tu izquierda 4 metros, a la derecha 6 metros más, ya empiezan a sumar metros. Claro, por eso es muy importante. Elías, o sea, lo que vos estás explicando que, a ver si yo lo entendí así, ¿no? O sea que si a medida que el libre recorrido tenemos, por ejemplo, más espacio para ir a un sector o a otro, o sea que si sumamos 20 metros tendría que haber un extintor más o 15, así, uno de clase B o A. Claro. Por ejemplo, miren, a ver si hagamos. ¿Se ve el lápiz ahí? Por ejemplo, yo acá tengo un pasillo en el cual tendría que recorrer. Claro, ahí ponele que ese sea eso, 20 metros. Hacer esto, 15 metros. 15 metros para allá. 15, ya me paso. Sí. Y ahí en ese caso... De acá tengo 15 metros y este es el pasillo, por ejemplo. Son 15 metros más. ¿Ahí se le agregaría matafuego, Elías, en ese caso? Claro, porque no se mide la distancia de los metros cuadrados que tenga el sector, sino por el libre recorrido que se le agrega. Claro, libre trayectoria. ¿Ahí se entendió? Sí, ahora se entendió. ¿Se entendió esa parte? Si yo tengo acá, de acá 15 metros, imagínense que este huequito es un pasillo. 15 metros más, ya son 30, después tengo que correr 15 metros más, me paso. Ahí se le va agregando, se le van agregando los pasillos. Cada 15 metros. ¿Se entiende? Ok. Porque sí, ahora sí. Que tiene que recorrer esa persona. Yo sé que de acá a acá, por ejemplo, en este caso, de acá a acá, tengo 21 metros. En el libre trayectoria que me sucede de acá a acá, no cumplo. Sí. Porque no hay nada. Ahora, si hay algo en el medio, ya ahí sí cumplo, porque de acá a acá hay 15, de acá a acá hay 15, ¿se entiende? Sí. Bien. A ver si sale todo esto. Quedan 2 minutos, chicos, de conexión. Espero que, hayan entendido. Igual esto es en base a prácticas, vamos a practicarlo, ¿sí? Junto más adelante también con la carga de fuego y demás, vamos a seguir practicando. Cualquier duda que tengan, no deben consultarlo a través de los foros o a través de emails y demás, los sistemas de comunicación que están abiertos. Así que, chicos, espero que tengan una buena noche y cualquier duda, consulta que tengan, no duden en levantar la mano. Profe, quería preguntarle si esta es tarea de seguridad, ¿no? Esto es seguridad 3. ¿Tarea o de práctica? Tarea de seguridad 3. Buenísimo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí. Perfecto. Sí. Chicos, bueno, les dejo esto. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. Y ya quedan 3 minutos de clase, así que se me va a cortar. Yo ahora igual lo que voy a hacer es editar la clase, ¿sí? Para unir las 2 grabaciones y luego subirla al campus, ¿sí? Ok. Si ya cualquier duda que tenga también por ahí la pueden rever y sacarse la duda ahí. Dale, buenísimo. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos. Nos vemos. Chau.